Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo dos invitados. Tengo al padre Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que ustedes lo conocen desde Guadalajara, México. Y tengo una nueva invitada que se llama Ellen Holmes. Ellen Holmes no habla español, así que hoy vamos a hablar en inglés con ella y vamos a colocar las letras en español cada vez que nos dirijamos a Ellen. Ellos nos van a estar hablando hoy de algo que hemos esperado por muchísimo tiempo y que estamos muy emocionados de compartir con ustedes, y es la peregrinación a México que vamos a estar haciendo en febrero del 2024. Yo sé que muchas personas tienen preguntas, quieren saber un poco, pues hoy le vamos a dar una idea de todo, pero además de eso vamos a explicarle cómo el Señor colocó todas las piezas juntas para que se nos diera esta gran peregrinación. Y pues antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida primero que nada al Padre Hinan. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, excelente. ¿Cómo está usted? Excelente, muy bien, gracias, Padre. Helen, how you doing? Welcome to the show. I am blessed, and thank you for having me. And I speak un poquito español. Very nice, very nice. Yeah. Perfect. With the permission of Helen, we're going to pray in Spanish. So, Padre Hinan va a dirigir la oración para poder comenzar el programa y encomendárselo al Señor. Y pues nada, Padre, todo suyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a comenzar a darle unos minutitos al Padre Hinan por si no lo conocen. Él se va a presentar brevemente. And then after that, I'm going to give a few minutes to Helen so she can introduce herself and tell us a little bit about her. So first, we're going to do Father Hinan and then Helen. Bueno, Padre, ¿nos puedes hablar un poquitito de usted? Yo sé que la audiencia lo conoce a usted, lo han visto en el programa ya otras veces, pero por si las moscas, ¿verdad? Como decimos nosotros, y no se acuerdan quién es el Padre Hinan, pues, ¿quién es usted? Muchas gracias. Y primero tengo que decir que creo que es la primera vez que lo oigo hablando en inglés. Entonces, ¿Se está burlando de mí? No. Y soy el Padre Daniel Hinan con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, el superior aquí en Guadalajara. Y aquí en nuestra comunidad nos dedicamos a también difundir el Evangelio y celebrar los sacramentos en el rito tradicional. Y seguro que su acento, Luis, es mucho mejor que mi acento en español. Para nada. Para mí es un honor conocerlo, Padre. La audiencia no sabe, pero lo voy a repetir, creo que lo he dicho ya otras veces. El Padre Hinan fue mi primer invitado. Father Hinan was my first guest in the show. And I've been transmitting for 4 years. I know that's a surprise for Helen. Y pues nosotros, él fue el primero que me aceptó una entrevista y ya ha estado conmigo, no sé, como unas 4 veces. Hemos tratado múltiples temas y de verdad que le tengo mucho cariño a usted. Y loco por conocerlo, mi esposa lo conoce a usted porque estuvo allá en su Mono Pontificum, sí. Pero yo no pude estar por problemas de papeles y eso. Y pues gracias a Dios pues voy a poder conocerlo, si Dios lo permite, en febrero del 2024, que estoy muy emocionado de eso. Bueno, Padre, voy a pasar con Helen para entonces que ella se presente también. Helen, I'm going to give you a couple minutes so you can introduce yourself. Tell us about you. Who is Ellen Holmes? Hi, yeah, my name is Ellen Holmes Steves LeBlanc. It's really long. You can just call me Ellen or Elena. That's fine. I have worked with Select International Tours since 2019. I've been a group leader. I've taken pilgrimages to the Holy Land,
to France, to Ireland, and I'm going to get to go to Guadalupe for the very first time with this pilgrimage. So I'm very excited about it. And basically what a group leader does is they kind of like corral the squirrels. That's the nicest way I can put it. Basically, I help. I make sure that everybody knows where they're supposed to be. I make sure everybody's on the bus when they're supposed to be on the bus. If they have questions, if they have a problem, if they need anything, I will try to solve that for them. If there's something of major scale, like an illness or whatever, we'll get you in touch with the right people. But mostly it's just, and then I also like to lead prayer when we're on the bus, and we do a lot of praying and a lot of rosaries when we're together. And all of that is important. And I work with with Padre, to make sure that we do a daily rosary. And of course we have the mass, and then we have prayers and other things that are really important. So I pretty much am just like the glue that keeps everything going seamlessly, so that Luis and Padre can, really expose you to the fullness of the pilgrimage. Awesome. Yeah, excellent. And you have been behind the scenes. People don't know, but you have been working so hard for us so far. And I really appreciate it. I'm really grateful. I haven't met you in person, but looking forward for that. And I'm very happy to see you here. I got the way God, the providence work. I mean, it's very interesting. I asked Father long ago. I remember I wanted to go to Mexico too. I'm Puerto Rican. I've been in Florida for 20 years, been in other places, and never been in Mexico. And it's not that far. And I'm like, man, I gotta go to Mexico. I want to know. I want to make I want to know the Tilma. I want to meet the Virgin Mary in her basilica. And I text Father one day, and I'm like, hey, Father, do you know about how I can make this possible? A pilgrimage with the channel and invite other people, and maybe I can take my family. And he put me in contact, with you. And then from there, things started rolling, and it's unbelievable how we already have a group. We already moving forward, and it's awesome. I'm very, very excited and very happy that this is happening. Thanks to Father Hinan also. So I'm very, very grateful to both of you. So Father Hinan, I'm gonna go with Father Hinan now, Helen. Father Hinan, no sé si usted se acuerda. Cuando yo le envié ese texto, yo recuerdo que usted me dijo, pues mira, ponte en contacto con estas personas de Select Tours. Esa es la compañía, como muy bien Helen dijo, ellos están a cargo de todo lo que nosotros necesitamos, que le estoy compartiendo ahora a la audiencia esa información, y ellos van a ser los que van a estar a cargo de que estemos completamente cómodos y estemos bien. Padre Hinan, algo que quiera añadir sobre esto, sobre cómo las cosas fueron más o menos cuajando. Yo sé que para usted no es tan nuevo porque usted está en México, ¿verdad? Se ha ido tantas veces, me imagino, a la basílica, que es como que, pero sé que también, pues me imagino que tendrá algún tipo de emoción con toda la situación, ¿no? Sí, claro que sí. Es cierto que he visitado varios de estos lugares. De hecho, hace unas semanas estaba en Sahuayo con un grupo de la parroquia, pero desde hace mucho tiempo había querido organizar algo para invitar, algo más formal, y invitar a la gente de los Estados Unidos, y de hecho también hay ahora varias personas en México que tienen interés, probablemente por la fama de usted, que son seguidores, porque como siempre le digo, usted me manda muchos feligreses. Entonces, sí, estoy también entusiasmado porque hemos ido aquí o allá por un día, pero nunca he ido a un tour tan completo. Sí, no, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Padre, una de las preguntas que me hacían, porque el tour, algunas personas me han escrito de Estados Unidos, otros me han escrito de otros países, de Sudamérica, Centroamérica, va a ser en español e inglés, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, esa es la idea, bilingüe. No sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero como ambos hablamos los dos idiomas, entonces yo creo que lo vamos a lograr muy bien. Y a mí también me han estado preguntando de otras partes. Estuve hace poco en Argentina y ahí también me estaban preguntando sobre esta peregrinación. Qué bueno, no, gracias a Dios, hay mucha gente interesada, y pues eso es lo que queremos, que podamos tener un momento con la Santísima Virgen María de Guadalupe,
visitar la tilma, que yo voy a comenzar a hacer algunos programas sobre esta misteriosa tilma porque hay tanto que decir de ella que casi yo no he hecho muchos programas de ese tema y lo voy a comenzar a hacer para que la gente vea que realmente sí vale la pena. Pero quisiera que usted, Padre Ginan, ¿por qué todo católico, especialmente los católicos que vivimos en el hemisferio, ¿verdad? En América, a lo que le llamamos América, las tres Américas, ¿no? América del norte, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. ¿Por qué uno debería ir, así sea una vez en la vida, a la Basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe? Pues obviamente porque la Virgen de Guadalupe es emperatriz de las Américas, no solamente patrona de México, sino emperatriz de todas las Américas, y con ella empezó realmente la evangelización de toda esta parte del mundo, porque lo más impresionante es que llegaron los españoles y iba muy lento el proceso de la evangelización, y aparece la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, y en poco tiempo sucedieron muchísimas conversiones. Entonces realmente fue una intervención divina. Ella acabó con los sacrificios humanos, y por eso en la imagen de la Virgen de Guadalupe ella está sobre la luna, y ella es quien aplasta la cabeza de la serpiente, como es la profecía en Génesis. Uh-huh. No, es una imagen muy poderosa y los detalles que tiene, ¿verdad? Y en el momento en que sucede, como usted mencionó, Padre, es impresionante. No hay forma de explicar tantas conversiones y todo lo que sucede en la historia de México, sino porque es algo, intervención del cielo, así de sencillo. Ahora, Padre, otra parte de la peregrinación que creo que a nosotros nos llama la atención es la historia de los cristeros. A mí, cuando yo comencé a hacer este canal, hace 4 años, recuerdo que tuve otros invitados después de usted y me acuerdo que surge el tema de los cristeros. Yo recuerdo haber visto la película, que después me di cuenta que también hay unas cosas que no están muy bien hechas en la película de la cristiada, pero la película, ¿verdad? Te abre la cabeza, la mente de que, wow, espérate, yo no sabía que en México había habido una persecución tan fuerte y que esa persecución va apenas 100 años, o sea, no va tanto, eso fue el siglo pasado. ¿Por qué usted cree que es importante conocer esta historia en estos tiempos ahorita también, que estamos un poquito de persecución, confusión, un mundo que ahorita mismo, este mundo de ahora es hostil hacia el cristianismo? ¿Por qué es importante? Sí, porque siendo tan cerca a nosotros en tiempo y también en geografía, y tan desconocido para muchos, es increíble. De hecho, muchas veces pienso que deberían hacer muchas más películas, porque hay tantas historias para contar, y muchos malos entendidos también. Entonces tenemos el hecho de que hace menos de un siglo el gobierno de México decidió perseguir a la Iglesia Católica, y fueron los laicos principalmente que empezaron esa respuesta a la persecución, porque por mucho tiempo también querían pues nada más esperar y todo iba a salir bien, pero los laicos que vieron la violencia contra los curas y que cerraron los templos y pues atacaron su fe, que fue su vida de la gente humilde, los campesinos sobre todo, y reaccionaron. Y es increíble de que iban ganando contra las fuerzas federales del gobierno de México, y resultó también en muchos santos. Entonces, aquí en Jalisco tenemos más santos canonizados que todo el resto de América junto, por tantos mártires, ¿no? Wow, eso no lo sabía. Gracias, Padre, por compartir. Padre, voy a hablar con Helen. I'm going to talk to Helen now. I'm going to ask her almost the same questions, but a little bit different. So let me bring Helen over here. Hello.
Hello, Helen. Again, I wanted to ask you, I asked Father, why do you think, and I know you want to, this is your first time too in the Basilica of Our Lady of Guadalupe. Why do you want to go? Why is so important for you? Oh, well, it's a funny story. In the beginning of my reversion, I mean, I'm a cradle Catholic, but I was away from my faith. I was basically a tepid Catholic, you know what I mean? A cafeteria Catholic, whatever you want to call it. And then I had a massive reversion that started in 2017. And in the midst of that conversion, I had no idea who Our Lady of Guadalupe was. I'd never seen her before. I'm Irish Catholic, so like Our Lady of Knox, you know, Lourdes, Fatima, like that's what I expected Our Lady to look like. I didn't have any relationship with her. And so when I met, I was at a conference in South Carolina, and all of a sudden I had this like uncanny, like I needed to know who she was, but I didn't know who she was. And when I was driving home after the conference, a Catholic conference in South Carolina, this random, I just let YouTube, I just picked something and listened to it. And all of a sudden this whole talk came on about Our Lady of Guadalupe. And I was like, oh, I wonder who that is. I wonder what she looks like. You know what I mean? I was just totally amazed by what I heard about her. I mean, I couldn't believe there was a temperature and a heartbeat and, 9 million people converted. I mean, like, I was like, who is this? Because I didn't have any relationship with her. And then, God tapped me on the shoulder, and you can do what you want with that statement, but it's true. And he was like, go to St. Mary's. And in Wilmington, North Carolina, because I live in North Carolina, there's a basilica in Wilmington, North Carolina that I knew nothing about called St. Mary's. And so I went there, and it was like 3:00 in the afternoon, of course, the hour of Divine Mercy. And I was going there, and I was like, Lord, it's going to be closed. I mean, everybody knows Sunday afternoons, the church, you know what I mean? Mass finishes, and they lock them up, and you can't get in till the next day. And I'm like, Lord, there's nobody's going to be there. Well, I got there, and they were having a massive Hispanic festival, like barbecuing on the front steps. Adoration was going on inside. And I was like, wow, this is amazing. So I went inside and I sat down in the back of the church. And I was like, why am I here, Lord? Like, I had no idea I was here. I don't speak Spanish very well, just un poquito. And I was like, why am I here? And he was like, go up, go up. And so I walked up to the front of the church in adoration. I did know to hit 2 knees because the Eucharist was exposed. And he was like, look. And so I looked over to my right, and in this church, they have a massive shrine to Our Lady of Guadalupe. And so I went over to her, and I was like, oh, wow. And then I figured out that it was her. And I was like, well, you're really important. Like, you know what I mean? I just had this thing. So I became like infatuated with Our Lady of Guadalupe. And then so I started listening to everything. I mean, every talk you could listen to on her, looking at her pictures, watching documentaries. I mean, EWTN had this amazing show about her. And I was obsessed. And I was like, I've got to go there. I said, I have to see this. And, the fact that it should have decayed and have gone away how many years ago? I mean, like what? It's 400, 500 years old, and it should have, like, I think they said the fabric should last like 80 years or something. I was like, and then it's not paint. They have no idea what's on it. I was like, wow. So anyway, so that's why I want to see it. And then I watched, of course, For Greater Glory about the Cruceros. And yes, that is probably one of the best movies I've ever seen in my life. And of course, being Irish Catholic, I was like, oh my gosh, I had no idea that persecution had happened. I had no idea about the heroes and the martyrs. And I was like, oh yeah, I need to do this. So that when it presented itself, I was like, we're going to Mexico. And I couldn't think of a better way to do it than bilingually. So that there'll be, because, most people speak a little bit of English or a little bit of Spanish, you know what I mean? And I was like, this is going to be great. We're going to learn so much from each other, you know what I mean? And be able to help each other have a deeper understanding. Because I think, so far we have, a good number signed up. We need more people to sign up because we would like it to be a very full and rich pilgrimage. And I think there's a lot to be brought to the table. So yeah, so I just can't wait. I'm so excited for next February. You have no idea. Nice, very nice. You know that me and Father, we were talking about this actually, about the Cristeros,
And I was telling him the same thing. I watched the movie, the Cristiada in Spanish, is the title. They call it the Cristiada. And and the movie opened my eyes. I didn't know about this story at all. And then I have a few guests here in my YouTube channel that I was impressed with the story. I couldn't believe it, So that's one of the reasons I want to go too. I want to walk those places, and see some of the places that they were there. Father just shared with the audience that many saints. I mean, they have a huge amount of saints thanks to the martyrdom of some of these Cristeros that fought for the Catholic faith against a tyrant, government. And which I don't say we have that now, but we have a society that is very hostile to Christianity right now. And we need to see this as a model, an example of how we can defend the faith. 100%. 100%. So I hope that y'all join us. If anybody's like on the edge or whatever, sign up. It's going to be breathtaking. It's going to be powerful. It's going to be everything. And you're going to see it in a totally new light, and especially where it's going to be the traditional Latin Mass. I mean, it's going to be just so full and rich. And I really hope that you join us. Yes, definitely. I'm going to bring Father now. Now that you already asked for the people to join in, and that's another thing, the Latin Mass. And Father, I know, it's a big plus. A lot of people. One of the last one they registered. The lady that we were talking behind the scene, she was telling me that too. She said, I cannot miss that. Where I live, there's no Latin Mass at all. And if I can go there and a few times I can see it and I can pray it the way the church always pray before, I know it's going to be good for me and for my family. And it's awesome, to hear that from people. Escuchar a las personas con ese testimonio de querer ver la misa tradicional, así sea que no la van a volver a ver cuando regresen a sus hogares. ¿Qué nos puede decir de eso, Padre, sobre el traditional Latin Mass, sobre la misa tradicional en latín, que yo sé que tal vez la gente no sabe, pero la Fraternidad San Pedro, pues, es su carisma, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir sobre este regalo también que vamos a tener esos 9 días? Pues nos dedicamos a eso, y como un sacerdote dijo una vez cuando me invitó a su parroquia para celebrar la misa, y siempre que vamos a nuevos lugares para celebrar la misa tradicional tenemos que dar como una explicación, y me hizo muy bonito que dijo, van a presenciar la misa de los cristeros, y es cierto, ¿no? Porque la mayoría de estos santos que vamos a conocer eran sacerdotes, no todos, también hubo laicos, pero muchos sacerdotes, y celebraban la misa como yo celebro todos los días. Entonces, eso es impresionante. Y, por ejemplo, en uno de los lugares, uno de los santos que vamos a conocer definitivamente es Santo Toribio Romo, es uno de los más conocidos. Y él fue muy devoto a la misa desde antes de su ordenación, y se dedicaba en sus vacaciones de construir una capilla por sí mismo durante la persecución, si por acaso, ¿no? Si se necesitaba. Y ahí celebró su cantamisa. Entonces yo fui con un grupo de seminaristas y hicimos una misa solemne en esta pequeña capilla, y había una sacristana que no entendía lo que íbamos a hacer, nada, pero muy amable, y nos ayudó en lo que pudo. Y al final ella se quedó viendo desde la sacristía, y al final estaba muy emocionada, y dijo, Padre, no podía resistir pensar que así era la misa, la cantamisa de Padre Romo, de Santo Toribio Romo. Y bueno, a lo mejor no fue misa solemne por la persecución, tenía que hacer una misa escondida y todo eso, pero sí, la esencia de lo que dijo era perfecto. Excelente. Padre, ¿qué le puede decir a la gente que lo están pensando 2 veces tal vez para venir a ir a México, a la peregrinación? ¿Qué le puedes decir a esas personas que no están muy convencidas todavía?
Pues es muy hermoso y son historias impactantes y además de todo lo bueno de visitar los santos y vivir esa historia, también vamos a conocer los pueblos de México, que también son muy tradicionales en ese sentido y tienen su encanto, entonces, y un paisaje bonito y por supuesto lo máximo la Santa Misa tradicional. Entonces yo creo que sí va a ser una experiencia excelentísima. Perfecto. Bueno, yo voy entonces a irnos ya despidiendo. Déjame añadir a Ellen. Let me add Ellen quick. I wanted to be, closing, Yeah. start closing the episode Yes. today. I wanted to remind everybody. I'm always sharing the links in the description of the video and in the comments. And they're always pinned. They are pinned there. Any other, Ellen? Any other source that maybe you want to direct people to go? I know we're sharing Select Tours website. You just have to go to selectinternationaltours.com and you can select Mexico, and then you'll see the pilgrimage, the Viva Cristo Rey. We have it in English and Spanish, which was nice. And you can just click the link. I think it's only a $500 deposit to sign, to get registered for it. And then they'll let you make payments for a few months. So it's affordable. It's very affordable. We stay at only pretty much 4- and 5-star hotels, and the food is excellent. And the transportation and we will have a tour guide with us the entire time we're there on the bus with us that will be explaining everything as well. So it's a very professional, well done pilgrimage, and it's going to be very rich, very, very rich. Excellent. That tour guide, Ellen, I asked Father that in Spanish, but I just wondering, that tour guide is going to be bilingual as well, or how are you going to do? Correct. Okay. Yeah. Okay. Excellent. Yeah. Perfect. Yeah, This is going to be great. It's going to be great. It's going to be. I'm excited too. I'm like, yeah. Father, what else we can say for the people to direct the people? I know you also have the pilgrimage posted. I don't know if to call it posted, pero usted la tiene promovida con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. ¿Hacia dónde? ¿Qué más podemos decirle a la gente? ¿Dónde más tienen que dirigirse para que puedan registrarse? Yo creo que es con la agencia que para inscribirse y también pueden ir investigando sobre estas historias de los cristeros para ir empezar a saborear lo que vamos a ver. Excelente. Me ha gustado, padre, que usted ya compartió 2 historias hoy bastante impactantes, varios hechos que usted acaba de compartir, y me encantó que lo hiciera para que la gente vea que va a haber oportunidad para aprender. Vamos a aprender muchísimo esos 9 días. No es simplemente llegar allí, ir y nos miramos las caras, que tenemos al padre Hinan, vamos a tener los guías, vamos a estar allí en los lugares, también la gente pues conoce, y vamos a aprender muchísimo, vamos a meditar, vamos a tener la misa tradicional en latín todos los días, vamos a rezar el Santo Rosario en grupo, el sacrificio de peregrinar, aunque vamos a estar en hoteles 5 estrellas y va a haber muy buena comida, pero como quiera sigue siendo una peregrinación, ¿no? Y pues eso nos va a ir preparando, que justo antes de la cuaresma de ese año, del 2024. Así que sería como una pre-cuaresma. I'm just sharing, Ellen, it's like a pre-Lent. I'm telling the audience. Yeah. So it's definitely pre-Lent. 100% like a pre-Lent to get yourself ready. 100%. Yes. And you guys know in the traditional calendar, that's very important. Very, very important. The pre-Lent. I'm not saying the Novus Ordo is not important in that sense, but we do have it in the calendar, the pre-Lent season and all that. So it's very important that maybe that you take that advantage. People that maybe never done it before, go to Mexico, go to this pilgrimage, do this. You're going to learn a lot, but also you're going to meditate and reflect in the life of these great saints, in Our Lady of Guadalupe, but also in what you are doing for the Lord. And hopefully, you will come back as a different person. That's the idea, ¿verdad? Que regresemos como diferentes personas, que el Señor nos haga nuevos y diferentes. Well, Ellen, anything else you want to add? No, we're good. We just look forward to having you with us, and hopefully Father will take us out with prayer. That would be delightful. And then you'll post up the links and everything on your video, so everybody will be able to find it easily. All righty.
Padre, ¿algo más que quiera añadir antes de que nos haga la oración y nos dé la bendición de despedida? Sí, pues muchas gracias y espero que haya muchos participantes que pues conoceremos muy pronto. Excelente. Bueno, Padre, la oración y la bendición. Okay. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nec et in hora mortis nostrae. Amen. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Amen. Thank you, Father. Gracias, Padre. Muchas Thank you, gracias. Ellen. Dios te bendiga, Ellen. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Both of you to being here. Gracias por haber estado aquí. Y nada, invito a la audiencia que vayan y busquen los links debajo de la descripción del video y en los comentarios y no pierdan más tiempo. Es bien fácil y se puede hacer en pagos y es bien cómodo para poderlo hacer. Así que no pierdan el tiempo y regístrense ya. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye. Adiós.